Si usted tiene ojeras, el maquillaje puede ayudarle a corregirlas. Además de ayudarle a quitar el aspecto cansado del rostro, utilizar diferentes correctores le dará mucha más luminosidad a esa zona. La maquilladora profesional Alejandra Méndez está aquí con nosotros, lista para enseñarnos cómo disimular las ojeras. Buen día, Alejandra. Hola, ¿Cómo está? ¿Todo bien por dicha? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y traernos estos consejos. ¿Existen diferentes tipos de ojeras? Sí, y existen diferentes tipos de ojeras, diferente pigmentación. Ajá. Y se dan por diferentes razones también. Ok, entonces comencemos. ¿Cómo sabemos cuáles son los productos adecuados que debemos utilizar de acuerdo a nuestro tipo de ojera? Ok, no sé si hablamos un poquitito De los diferentes tipos. Sí, Sí, porque perfecto. también depende del tipo, también depende del producto que tenemos que utilizar. Ok. Ajá, hay ojeras que a veces han visto que tienen pigmentación como más verdosa, como más azulita. Entonces, para ese tipo de ojera con pigmentación azul, podríamos utilizar unos correctores naranjas. Según el círculo cromático, eso es muy técnico, pero para que lo vean fácil. Si la ojera es muy tirando a verde, azulita, podríamos utilizar correctores más tirando a naranja, más asalmonados. No sé si Jorgito me puede indicar si tenemos algunas fotos de ejemplos. Ya ahorita las vamos a colocar para irlos viendo. Ok, entonces, decía Más tirando a naranja. A naranja. Ajá, porque eso lo que hace es neutralizar la ojera. como esas. Ajá, exacto, como el primer ejemplo, que la ojera ven que tiende a pigmentar un poco más azul, más moradita. Entonces, ahí sí podríamos hacer literalmente una corrección de color, Ok. utilizando correctores tirando a naranja o a asalmonados. Ok, Ujú. ok. Después, hay ojeras que a veces no tiran tanto moradito, sino que son más marroncitos, que se pueden dar tal vez por exceso de cansancio, tal vez por falta de dormir. Entonces, tal vez podríamos utilizar solamente un corrector de ojeras, pero de muy alta cobertura, que es la diferencia entre hacer una corrección de ojera o corregir la ojera, pero con un corrector que es de alta cobertura, más parecido al tono de la piel de uno. No precisamente es un corrector tan anaranjado. Sí, de colores, o verde, que he visto hasta verde. Y el verde, al contrario de que la ojera cuando es verde usamos corrector naranja, más bien cuando por ejemplo, unas pinillitas tirando a roja, usamos el verde. Ok. Ahí corregimos al revés. Ah, Ajá. ok, ok. Sí, eso de los colores, Es todo hay un que tener tema. mucho cuidado, Sí, ¿verdad? Sí, También. hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles tipos de correctores existen en el mercado? Claro, vea, la gama de correctores es infinita. Casi que los más comunes que utilizamos, que podemos tener tal vez en el kit de maquillaje, son el salmón o los que tiran como anaranjaditos, como para corregir la ojera cuando es muy moradita. O también yo les doy de consejo, tal vez si se les hace muy complicado tener correctores tirando a naranja, tengan un buen corrector de ojeras. Nada más un buen corrector de ojeras. Sí les recomiendo que es muy importante cuando vamos a utilizar estos correctores que lo hagan de una manera adecuada. Ahorita yo les voy a hacer la demostración de cómo lo podemos hacer. Empecemos con las Claro. modelos para ver y nos dice qué Perfecto. tipo de ojeras tienen. Vean, en Yo el no les veo caso- ojeras. Tienen muy poquito en realidad. Pero vean, chicas, es muy sencillo. Este corrector que yo tengo acá tiende a ser un poquitito más asalmonado. Ok. Tiende a ser un poco más oscuro. No precisamente es un corrector claro, que a veces vemos los correctores blancos y pensamos que hay que Voy a ponernos un poner aquí un corrector. poquito para que Ajá. vean. No precisamente es un corrector blanco, porque más bien el corrector blanco lo que nos hace es iluminar más la ojera. Yo aquí lo que voy a tratar es de neutralizar la ojerita de ella, que bien no es mucha, pero para que ustedes vean que con un corrector más naranja puedo neutralizar ese color. Y después de que ya Y así yo se estoy pone utilizando, poquito. sí, es muy importante que esta técnica la hagan así, chicas, vean, utilizando una esponjita húmeda a toquecitos, porque si ustedes barren, lo que hacen es prácticamente correr el producto. Quitarla. Y siempre Exacto. tiene que estar húmeda la esponja. Tiene que estar húmeda pero escurrida, o sea, la mojan y la Ok. escurren completamente. Y una vez que ya yo apliqué el corrector naranja en la modelo, bueno, ustedes se lo aplican en sus casas. Voy a utilizar un corrector de ojeras que este sí es, digamos, del tono de ella. Ok. Esta diferencia que yo estoy haciendo acá, vean que yo bajo un poquitito el corrector, no lo hago como una forma de círculo. Esto es para que la ojera se cubra y me tape ese corrector naranja que ya yo había puesto anteriormente. Es importante que también lo hagan a toquecitos Para ir difuminando. para ir difuminando, ir tapando el que yo había puesto antes, pero sin borrarlo, sin correrlo, sino lo que hago es depositar el producto
y lo voy a toquecitos, a toquecitos, a toquecitos, con mucha paciencia. Y ven que yo bajo un poquito. Ajá. Porque ahí tampoco quiero que ella se le vea como un círculo, que eso tal vez no se ve bien y en fotos no se ve bien. Para que se vea más natural y más como el tipo, digamos que el rostro más perfilado, yo lo bajo un poquitito. Pero en realidad es muy fácil. Pongo primero la corrección de color, que es el naranja, y luego encima del corrector, digamos que sería ya para el tono de ella. Y lo difumino muy suave. Ven que ya el corrector anterior no se nota. Ya no se nota. ¿Y ahí se pone base o ya no? Ahí sí. Pudiéramos poner la base de maquillaje encima, no pasa nada. O también lo pueden hacer, digamos que yo siento que el orden no altera el producto. También pueden poner su base de maquillaje antes y luego hacen la corrección de ojera, no pasa nada. O hay gente que prefiere hacerse la corrección y luego encima aplican la base, la difuminan y todo súper bien. Ok. En el caso de mi otra modelo que tengo por acá, la pigmentación de la ojerita de ella no es tanta. Bueno, es que también está muy jovencita, pero no crean, también el tema de ojeras no sea solamente por la edad. No, hay muchos factores. Está la predisposición genética, que la mayoría de ojeras se dan por predisposición genética, por herencia, pues. Hay ojeras que se dan por exceso de cansancio, tal vez no dormir bien, estudiar mucho, sí. que tienen que estudiar, que tal vez tienen trabajos que se desvelan muchísimo. Yo voy a utilizar en ella un corrector, pero este es clarito, que es como el tono de la base de ella, del color, pero ven que no voy a usar corrección de color porque ella también tiene una tez muy blanquita. Ok. Entonces en ella yo simplemente voy a utilizar un corrector de muy alta cobertura, que esa es también la diferencia. Yo en ella voy a utilizar un corrector de muy alta cobertura que no precisamente es naranja, ¿verdad? Igual con la esponjita, a toquecitos yo lo voy a ir aplicando. También les doy de recomendación, no solamente es aplicar el corrector, también yo les recomiendo que se hidraten mucho la zona de la ojera, porque a veces esta zona tiende a ser como la que más, también puedo utilizar el dedito, no pasa nada, si ustedes en sus casas no tienen esponjita, con el dedito, este de acá que tiene menos fuerza, suavecito, pueden comenzar a difuminar. Le tengo una pregunta. Siempre va primero el corrector antes que la base. Algunas personas se ponen la base completa y después se ponen corrector. En mi caso, yo les cuento, yo casi siempre prefiero aplicar primero la base de maquillaje y luego el corrector. ¿Por qué? Okay. Porque a veces depende de la base que yo estoy aplicando. Si la base tiene bastante cobertura, quizás la corrección no es tanta la que hay que hacer. A mí me gusta aplicar inclusive base en esta zona. Hay personas que sí tienden a tener la ojera muy marcada, prefieren aplicar full correctores, y ya después toda la base. Entonces es como depende de la condición y depende de lo que, del gusto de cada persona. ¿Y cómo se debe sellar para que no quede como craquelado? Que dice uno? Sí, o se ven las rayitas. Vean, hay que normalizar también que nosotras esta parte de los ojitos es una área muy sensible, es una piel muy delgada, entonces casi siempre tiende a marcarse. Entonces, no es que el maquillaje me va a borrar del todo, yo voy a utilizar un polvo translúcido para sellarle a ella la ojera. No es que del todo, más bien el maquillaje me va a alisar la piel, pues la verdad es que no. Hay que normalizar pues que todas tenemos piel, que todas tenemos textura en el rostro. Aquí yo estoy aplicando un polvo translúcido por la piel de ella, que es una piel muy joven, que no tiene no hay que hacerle tanta corrección. A mí me gusta utilizar polvo translúcido, que es un polvito suelto, ¿ven? Es un polvo muy ligero, no tiene mucho color. Más que todo es para sellar sin que se craquele, sin que se vaya a correr. Puedo utilizar también polvo compacto, pero me gusta mucho el aspecto del polvo translúcido porque sí sella, no se corre y se ve la piel muy natural. Ok. ¿Y de qué manera podemos hacer para que nos dure también mucho más? Sí, si ya quisieran como tapar muy bien esa ojera, que no se corra durante el día, pueden utilizar polvo compacto y polvo translúcido. Por ejemplo, este es el polvo compacto que yo tengo por acá. Esto es un polvo que sí tiene color, me va a aportar un poquitito de color. Y el polvo suelto, que es el que tengo en esta mano, que es el polvo sueltito, ese también me sella. Y si los combino, me va a hacer todavía más cobertura y va a hacer que el maquillaje me dure más tiempo. Y muy importante es pues poner un sellador de maquillaje. Recordemos que también las ojeras no solamente es por descansar poco, por predisposición genética, también se pueden dar por alergia. Las personas que tienden a ser muy alérgicas o riníticas, como en mi caso también, tienden a marcarse mucho más la ojera. Y en ese caso, la ojera casi siempre, cuando es por alergias, tiende a ser un poco más rojita. Entonces ahí podríamos usar un corrector de mucha cobertura
Y les recuerdo, demasiada hidratación. Pueden utilizar ya sea un serum hidratante en esta zona antes de maquillarnos o una crema contorno de ojos. Ok. Y siempre también muy importante, pueden hacer esto antes de maquillarse porque esto lo que hace es drenar. Este masaje lo que hace es como desinflamar. Aquí acumulamos como mucho líquido. Entonces este movimiento nos ayuda a drenar el área y a desinflamar. Igual pueden usar en sus casas pepino, compresas de hielo. Todo eso también ayuda a cerrar el poro y a desinflamar. Ok, muchas gracias por esos consejos. Con mucho gusto. Anotados todos. Bueno, si usted desea más información, ella es la maquillista profesional Alejandra Méndez. La puede contactar por medio de su Instagram como Ale Méndez-Makeup Artist o al WhatsApp 8727-6336, ¿correcto? Así es. ¿Sí? Muchas gracias, Nan. Gracias a usted por acompañarnos y a sus modelos también. Que tengan un buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.